bienvenidos a este encuentro especial de Epicentro Argentina y Fundación junto al Desarrollo JADE. Este es nuestro programa número 82. Somos parte de la familia de Epicentro México, transmitiendo nuestro aniversario número 11. En los primeros días de septiembre estaremos todos de fiesta. ¿Y quiénes estarán? Epicentro Mujeres, capítulo Sonora, capítulo Colima, capítulo Chiapas, capítulo Ciudad de México, capítulo Coahuila, capítulo San Luis Potosí, capítulo Sinaloa, capítulo Guanajuato, capítulo Nuevo León, capítulo Jalisco, capítulo Veracruz, capítulo Quintana Roo, capítulo Argentina, o sea, nosotros, y capítulo Uruguay. Bueno, eso va a ser dentro de poquitos días y entonces es un gran festejo realmente porque venimos construyendo esto que se llama Epicentro entre muchas personas, especialistas, invitados, expertos, noticias, etcétera. Entonces, no se muevan de ahí porque tenemos algo muy especial. Nos auspicia el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil, Sonexca, PAC Atogapán y, por supuesto, Fundación JADE. Desde México nos apoyan Saúl Briceño, a quien agradecemos mucho, y en Mendoza, Argentina, está nuestro productor, como siempre, el licenciado Marcelo Piatti, y yo, una servidora. Antes de comenzar y darle la bienvenida a nuestra amiga que está en Venezuela, tenemos un pequeño homenaje. Por favor, acéptalo. Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, todo queda disminuido, como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Es un pequeño y especial homenaje a nuestra querida Venezuela. Por todos los que perdieron sus vidas, por brigadistas, sobrevivientes, nosotros honramos la vida, trabajando duro en la reducción de riesgo de desastres y personalmente jamás abandoné este camino. Y nuestra invitada de hoy, la doctora arquitecta Mercedes Marrero, hace 30 años que tiene un proyecto extraordinario que primero era una comisión, bueno, después, primero fue un embrión, después fue una comisión, ahora es un programa. Querida Mercedes Marrero, bienvenida desde Caracas. Muchas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos muchísimo esta ocasión. No, no sabes lo emocionada que estoy de haber logrado concretar vernos, como les decía, más allá de la distancia, más allá del tiempo. Agradecidísima por esas palabras, esas hermosas sentimientos que expresaste para nosotros y que a título universal lo podemos aplicar para tantas cosas también que están pasando a la vez Exacto, exacto. y que no sé si será por los medios o cómo nos llegan y nos bombardean y nos quitan un poquito de como el centro y la paz, porque son como muchas cosas juntas. Exacto. Eh, Dentro de todo este tema, tenemos que hacer un gran esfuerzo nosotros mismos, que estamos convencidos de que la vida es así, que la vida es incierta, que la vida es compleja, lo sabemos, pero por nuestra formación siempre tenemos la tentación de entonces centrarnos en un solo lado y nos sorprendemos otra vez que ese solo lado tiene un montón de otras cosas que lo están contextualizando y cambiando continuamente y eso es un poquito sobrecogedor. En eso también yo los invito a ustedes como comunicadores que podemos hacer algo interesantísimo, porque muchas de las sorpresas que nos damos en la vida no deberían ser esas. Lo que pasa es que no percibimos cómo es esa complejidad, esa incertidumbre, y nos volvemos a ver envueltos en situaciones donde no hemos tomado en cuenta suficientemente todos los aspectos y todas las cosas que Ah, implican. claro,
claro, es cierto, Mercedes. Es tal cual lo has dicho. Yo quiero Eso, decir que, claro, que acá detrás de esta maravillosa mujer trabajando Central de Venezuela y es magíster, mención en desarrollo tecnológico de la construcción en 1992, doctora en arquitectura 2006. Eh, bueno, podemos seguir hablando de ella todo el tiempo porque es profesora titular, docente de pre y de posgrado y sigue trabajando, además también investigadora. Esto es importante, lo más importante. Fundadora y coordinadora del programa Coordinado para la Mitigación de Riesgos ante Desastres Socionaturales, COMIR, en la Universidad Central de Venezuela. De eso vamos a hablar. Ah, y también es interesante que decir que también es fundadora del capítulo Venezuela de la Red Universitaria de América Latina y el Caribe para la reducción de riesgos de emergencias y desastres, que se llama REDULAC. Autora de muchas publicaciones, tiene un sinfín de distinciones, y bueno, una vida muy rica y muy entregada a su misión. Querida Mercedes, te cedemos la palabra para que nos cuentes a ver qué pasó con Comir desde 1995, ¿no? Más o menos. más o menos por ahí vamos. Pues esto es como la vida misma que va emergiendo una cosa, emerge otra y te va indicando cuáles son como tus propósitos, los propósitos de vida. Eh, por supuesto, como cuando estudiaba arquitectura empezó esta preocupación porque yo veía que tenía un profesor que fue un arquitecto que también era el creador o uno de los fundadores de los bomberos universitarios de la Universidad Central y yo estaba en segundo semestre y los ejemplos que nos ponían era lo que quería que trabajáramos era siempre temas que tenían que ver con la prevención. Eso me parece curioso. Y un hecho lejanísimo en el año 1967 de un terremoto, fíjense si yo seré grande, que ya llevo dos terremotos. No, bueno, yo también. Llevamos Entonces, aquí, sí. esa coincidencia, después cuando estaba en la universidad, ese terremoto anterior, yo tenía 13 años, no le había prestado mucha atención, pero entonces empieza a tener otro significado. Y pasan luego varios años y me convierto en profesora y veo que la ciudad va a un desarrollo de una manera que no es, yo decía, si aterrizan unos marcianos aquí en Caracas, nunca van a acertar de que aquí hay riesgo sísmico, no se lo van a imaginar, Claro. porque por lo que ven, deben pensar que aquí no sucede nada de sismos. Entonces empecé a preocuparme y digo, bueno, vamos a ocuparnos. ¿Qué se puede hacer desde la docencia de la arquitectura para cambiar un poco la apreciación de la reducción de riesgo de desastre como una variable de diseño importante, igualito que pudiese ser la insolación o los vientos o el tipo de persona al que está destinada la edificación? O sea, lo que pasa es que como el sismo y todos los desastres, por lo menos los nuestros que tenemos aquí, que son inundaciones, aquí tenemos, digamos, el tema social, el tema de violencia, el tema de terremotos, el tema de inundaciones, esos son los más comunes, pero no tenemos otros ámbitos. Esos que tenemos son... no lo tenemos tan presente y a la hora de la toma de decisiones de cómo son las ciudades y cómo son las edificaciones y los componentes, claro que existen unas leyes y unas normas y un conocimiento, pero no es lo que tenemos más a la mano. Lo que tenemos más a la mano quizás es otro tema, que si la imagen, que si la identidad internacional, que si X, muchas cosas que a lo mejor realmente son valores, pero este elemental valor necesario para que el usuario de las edificaciones sobreviva, pareciera que no está tan presente. Entonces me dio por allí y entonces
en el consejo de facultad, yo tenía 20 y pico de años, no sé, 27 sería, llegó una propuesta para incorporar en el consejo de la facultad de arquitectura estos elementos de riesgo, pero parecía muy raro también. Entonces, como si ya eso lo ven en todo lo que es el área ¿cómo se llama? De la tecnología, de los cálculos, ya eso está visto. Y decía, no, es que el problema no es que lo calculen y resistan. El problema es que no lo concibas mal, el problema es que no lo ubiques donde no es, el problema es que no Claro, tengas la forma equivocada y que de entrada ya sea un proyecto amigable con el contexto, con las personas, que no sea necesario que se convierta en una vanguardia tecnológica maravillosa para darle señales al mundo de que es muy bueno, sino que sea una vanguardia en coherencia, coherencia con su contexto. Entonces, eso se veía muy raro. claro. Eh, y ahí pasamos al otro tema, que fue llevarlo al Consejo Universitario, Ajá. porque no se aprobó, por supuesto, que formara parte de la carrera en ese momento, y mirando un poco más, más amplio, con el gran angular, en las 44 escuelas que tiene la Universidad Central de Venezuela, solamente las áreas de ingeniería y de medicina tenían, digamos, constancia de la importancia de la reducción de riesgo, pero en otras no. Incluso, qué sé yo, comunicación social, no, historia, Claro, biología, claro. y tiene que ver con todo, tiene que ver con todo. Entonces fue la formulación del proyecto COMIR, que es este que les tengo aquí, que no sé si lo Bien. estamos viendo. No, no, ahí lo estamos viendo perfecto. Sí, 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 lo estamos viendo. El, Acá, esto cuando nace, ¿quiénes son las personas? Vos fuiste la inspiradora, pero también hay más gente también que te siguió, seguramente, claro. Al principio siempre son pocos, no, pero después son más. Sí, sí, fíjate cómo fue la cosa. Eso, mi universidad es autónoma. Ujú. No sé cómo serán las universidades de ustedes. En la Sí, universidad autónoma no es piramidal, hay cogobiernos, claro. hay tomas de decisiones donde una profesora sola puede llevar al consejo universitario algo y ser aprobado. No Ujú. hace falta más nada. Pues, y es algo mágico, yo siempre lo digo porque puede ser inspirador. Cuando el Consejo Universitario lo aprueba, en eso que se está solicitando se pide que sea un equipo. Y entonces el Consejo Universitario lo aprueba y le pide a los distintos decanos que nombren representantes y ese es el equipo. Y hay un equipo inicial donde de verdad esas personas que fueron designadas, la mayoría de ellos eran comprometidas con esa idea. Y entonces empiezan a empujar el proyecto desde su ángulo, porque como te decía, esto no es nada piramidal, esto es una cosa transversal. Y la idea fundamental es que no sea un departamento, porque entonces si hay solamente un departamento que se ocupa de esto, Se estanca, el claro, resto de la comunidad no tiene para qué ocuparse. Eso, claro. cualquier problema, escríbanle al departamento. Mm. Entonces, Sí, y era se queda muy, ahí, eso claro, se se queda queda ahí, ahí. claro. Y la universidad sigue entonces por otro lado haciendo cualquier cosa, pero no lo incluye dentro de su propia función. Entonces, mi preocupación era cómo hacer para que no se desdibujara esa esencia transversal y por ese método solicité esa aprobación al Consejo Universitario y la designación de sus representantes. Y la Mm. idea era que cada facultad a través de sus representantes absorbiera ese pedazo o esa parte de la reducción de riesgo que le era su competencia, en la cual era en la que cotidianamente trabajaba, porque el otro problema que tenemos son aquí lo llamamos operativos, o sea, como lo llaman en los países. Un operativo es una cosa que empieza un día, termina otro y se acabó y no dejó, no lo absorbió la institución o no lo absorbió la Claro, sociedad o no lo claro, claro. absorbió cada uno de los miembros de la comunidad. Ajá. Si eso no se absorbe
y no es que lo hayamos logrado, ahora es cuando hay que seguir trabajando. Pero si no se absorbe transversalmente desde la ética, desde la responsabilidad personal, después comunitaria, después institucional, de país, etcétera, si eso no se absorbe, no pasa de ser una gestión transitoria. Claro. No, Entonces, no es bueno, permanente, claro, tiene que tener una permanencia y para eso que tiene que haber resoluciones, no sé cómo lo denominarán allí, eh, que alguien lo firme, que alguien lo avale, que sea algo realmente institucional, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Nos que juntamos en la forme sala de parte, profesores. correcto, que forme parte de los baremos de calidad Ahí está. de cada Ujú. una de las cosas que se hacen, que forme parte del presupuesto, que forme parte de la descripción de cargo. Si yo soy portero, en mi descripción de cargo debe decir, y además debo colaborar en las funciones de, de reducción de riesgo, en los accesos a la universidad, por decir cualquier cosa. Pero si soy rector, también. Entonces tengo que decir, ah, bueno, y dentro de las directrices de política deben estar incorporados, y si soy profesor, y si soy alumno, y si soy empleado, y si soy eso, si eso está en la descripción de cargo, yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales. Y el otro es la formación ciudadana, para Ajá, comprender, porque tampoco es sencillo comprender lo que no ha sucedido. O sea, el impacto de mi no acción hay que ponerlo en evidencia. O sea, uno se tiene que acostumbrar a poder percibir, no después que ya pasó, sino antes, mis responsabilidades. Si no las cumplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el impacto? claro. ¿Cómo trasciende eso? A Bueno, y veces todo yo, eso, no, perdón, Mercedes, todo eso fue interpretado adecuadamente por las personas en la universidad, que yo quería decir que la universidad tiene muchos años, la Universidad Central de Venezuela fue fundada en 1721, o sea así que es. muchos, muchos, muchos años. Ahora, ahí cuando esto se forma, COMIR, ¿verdad? ¿Cuál fue la dinámica por la cual se pudo implementar y llevar a cabo? Y yo lo conocí en el año 2005 y tiene Mm, 30 años. Entonces, cuéntanos ese inicio con esa misión y esa visión con la cual se creó y que de la cual eres fundadora. Bueno, yo ahí también leí en tus documentos que había una motivación aplastante que era los riesgos como factor de desarrollo. sí, es que fíjate, como todo el marco teórico del desarrollo, de todos estos conocimientos científicos, la plataforma legal, las responsabilidades, todo eso lo tenemos. El conocimiento ha ido generando normas, pautas. En esas normas o en esas leyes, en algunas de ellas hay factores de seguimiento, sanciones o revisiones. O sea, hay toda una estructura, pero yo creo que la clave también es la voluntad del ser humano que toma la decisión Ujú. de hacer o el plan de la nación o de sacar las copias de la llave de la reja. No me importa la escala, pero Claro, cuando yo tengo en mis manos esa decisión, yo persona, no puedo decir que, qué sé yo, que la conserjería es mala o que el gobierno es malo. No, es una persona o un y grupo claro, de claro, claro, personas. claro, claro. Luego hay que formar a las personas, porque en definitiva esas son entelequias, o sea, no existe eso, o sea, la universidad no existe, existe Pepito, fulano, no sé quién que juntos hacen una función dentro de la universidad que es como un sombrero, pero que no tiene conciencia el sombrero, ni tiene ¿De quién es? voluntad. Bien, y ahora dime, por ejemplo, la primera comisión primera inicio de Comir estaba compuesto por quiénes. Así Bueno, lo vamos, podemos graficar. Si quieres avanzar y tienes ahí sí, tu Power.
correcto. ¿O lo Aquí tienes ya? solamente quería terminar de Sí, decirte que las dilo, áreas, dilo. las cuatro áreas son Acá están. consolidación institucional, que es lo que es como esa planificación y que permite dar cierta continuidad institucional para que cuando cambien las gestiones siga la función Claro, y llegue ¿cómo se llama? La meta. Los aspectos académicos que tienen que ver con la docencia de pre, posgrado, la investigación, la formación de los profesores, todo este tema de las bibliotecas, etcétera. Los espacios físicos seguros que tienen que ver con todo ese cumplimiento de normas preventivas, toda esta gestión anticipatoria, porque claro. el pobrecito mantenimiento también le va muy mal. El mantenimiento suele ser correctivo, pero cuando Claro. el mantenimiento es correctivo, ya hemos botado una cantidad de oportunidades de haber evitado daños. Entonces, ese es el sentido del espacio. Y la formación ciudadana tiene que ver con la difusión, cómo se transmite todas esas cosas, tiene que ver con el voluntariado, tiene que Ujú, ver con esa formación para entender de qué se trata. Entonces, Comir tiene unos lineamientos políticos que se hizo con esas primeras personas que nombró el Consejo Universitario para representar a su facultad o a su dependencia. Hicimos unos eventos, unos talleres y se definen unos lineamientos básicos que son los que aprueba la universidad, los consolida, y eso a través de lo que hace normalmente las facultades y las dependencias, no de operativos, sino de su producción académica y de su funcionamiento, es lo que va contribuyendo a la reducción de vulnerabilidad del país. Porque un centro educacional, a diferencia de muchos otros que también, empresas y que son importantes, allí es el semillero de los futuros gerentes, líderes, personas de la sociedad que van a estar ejerciendo algo con una mirada particular, que es lo que va a permitir que el país realmente valore ese tema. Un país muy particular, porque a diferencia de México o a diferencia de Chile y el mismo Japón, ujú. que tienen continuamente, se tienen que impactar de que esa realidad existe, nosotros no, nosotros nos enteramos de vez en cuando, lo cual es terriblemente complicado, porque empezamos a construir algo y de pronto se nos olvida y perdemos el hilo de Ahí dónde está. y para Ujú, qué, y nos ujú. volvemos a Claro, sorprender. claro. Y bueno, esto es otro tema. Esto que les muestro aquí era que esta existencia del plan hemisférico para la reducción de la vulnerabilidad del sector educativo, allí nos invitan y a partir de eso empiezan el nombramiento ya a, a ver el compromiso, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera, para crear distintas iniciativas. Entonces lo llevamos, siempre hemos pensado que esto es un modelo que puede aplicarse en cualquier lado. Bueno, tú te acordarás, Gloria, cuando lo vimos Sí, así allá en el lejano 2005, la idea es sí. que este modelo le pudiese servir a cualquiera. Y lo llevamos al Consejo Nacional de... Sí, qué belleza. Gracias, gracias, gracias. Acá tengo el folleto. Acá Eres está. una maravilla. Muchísimas Dos mil gracias. cinco, 2005. Sí. Bueno, fíjate que se lleva, uno va sembrando cositas y las cositas se van convirtiendo en posibilidades. Esto lo llevamos al Consejo Nacional de Universidades y se difundió también como experiencia en publicaciones de USAID y que Ujú. llevó a la universidad a un momento que debería ser cotidiano, pero no es siempre así, de planificación estratégica, donde coincidió que nosotros podíamos mostrar ahí que en cada una de las cosas que debía hacer la universidad había un énfasis de reducción de riesgo que podía apalancar que esa función también sirviera para reducir la vulnerabilidad. Entonces empezamos a buscar cómo fortalecernos. Entonces, bueno, una plataforma fue aquella reunión de la Facultad de Arquitectura, donde nos dieron que eso no iba, pero de la Semana de la Seguridad sí, que eso sonaba mejor.
Después empezamos a crear a través del Consejo Universitario la comisión, fuimos sede de la conferencia hemisférica, ahí la cosa se empezó a poner con mayor, ¿sabe? Mayor compromiso, había que invitar a más gente, había que involucrar a todas las facultades. Después se llegó al Consejo Nacional de Universidades y unas 2 o 3 universidades empezaron a trabajar en eso, la de los Andes, la Universidad UPEL, o sea, algunas por ahí floreció y empezó a hacer cada quien digamos, su manera de ver esa propuesta. Después pasamos a programa y de ahí seguimos buscando cómo es que es el camino, luego que tienes una plataforma legal para la institucionalización, que puede ser letra muerta o no, no importa, pero hay unas actas donde dice que eso tiene una aprobación, que eso forma parte de la universidad, de la misión, y eso es un elemento que puede transferirse a cualquier área. Mira, Luego puedes decir, Rebeca, sí, te interrumpo un segundito para que pongas más amplia la presentación, así la vemos mejor. Más está abajo, amplia. Es está lo que amplia, que la amplíe. más No amplia no sé, puedo porque está en modo presentación. Está en modo bueno, presentación. Lo que pasa es que a lo mejor desde el punto de vista formal, a como lo mejor. tiene al lado izquierdo un tipo de, ¿sabes?, de Sí, diagrama que sí, sí, muestra sí, por sí, dónde sí, va y sí, del lado derecho cómo va. claro. Ah, bien, Entonces, ese ahí truco está. queda muy bien en pantalla, pero no queda muy bien por otra Mercedes, vía. a lo mejor por un ratito lo puedes poner ahí, tienes como una especie de copita abajo en algún lugar que es para presentarlo amplio. Así lo vemos más claro. Si no puedes, Sí, seguimos nomás, no hay problema. No hay sí. problema. Está todo claro, lo Más estamos amplio, más siguiendo, amplio. lo estamos A siguiendo ver, a ver, a punto a ver. punto. Esto está súper bueno para después tomar iniciativas, no te digo de imitar, sino de inspirarnos en que también suceda en nuestras universidades, ¿no? En nuestras ciudades universitarias. Y si no, seguimos nomás escuchándote. Lo puede Eh, arreglar Marcelo. Marcelo ya lo arregló, ya está, Maravilloso. ya Bueno, está. Si eres es mágico. gracias, Marcelo. Eres el salvador de la reducción de riesgo. Entonces venimos con la sistematización. Eso es otra cosa dura, como tener documentos modelo, para tener también herramientas comunes. Hoy día tenemos, por ejemplo, un canal YouTube de Comir. Y la idea es Ujú. que las presentaciones en video estén allí y cualquiera las tome y las use para hacer una Claro. clase, para lo que quiera. O sea, es potenciar los esfuerzos. Eso se llama, en ese canal de YouTube, aparte de los eventos, tenemos una vitrina, y los invito, una vitrina permanente. Todos aquellos videos que consideren que pueden ser útiles, con todo gusto los colgamos allí, y de allí con el link se puede hacer la difusión y se dice que eso está disponible. Y la idea es potenciar los esfuerzos porque todo cuesta muchísimo y debe ser utilizado y reutilizado la mayor cantidad de veces posible. Tenemos una página web en la universidad donde en la página, digamos, oficial de la universidad hay una parte que tiene información disponible para quien quiera replicar. Hacemos reuniones periódicas. Hemos tenido que mutar, que es otra cosa interesantísima que les quería contar, de cómo nos reuníamos, de lo que hacíamos. Todo eso hay que mutar porque el momento histórico, las condiciones, bueno, Venezuela ha tenido en los últimos años unas condiciones rarísimas que pasamos de un lado a otro lado, unas restricciones que no nos permiten hoy día hacer lo que hacíamos antes, pero darle la Claro. vuelta, que es también un ejercicio de resiliencia y de perseverancia. Eh, ya no nos reunimos prácticamente presencialmente, nos reunimos a través de grupos de WhatsApp, donde esos Claro. grupos de WhatsApp puede hacerse en forma asíncrona, donde cada Ajá. quien responde cuando puede y tenemos unos Sí. para saludarnos, otros para seguir un trabajo y otros para los delegados. Y eso era impensable antes.
pero es que ahora es impensable que la gente tenga tiempo, porque también, me imagino, en esta complejidad los salarios son bajísimos, las personas cada vez tienen menos tiempo para estas cosas. Entonces, bueno, los que lo hacen de corazón, todas estas son actividades gratuitas, lo que lo hacemos porque creemos en eso, pues hay que facilitar la manera de poder estar y de poder insertarlo en ese tipo de trabajo sin, sin morir en el intento. Y Mercedes, todo esto, perdón que te interrumpa, pero todo esto que nos estás presentando en estos momentos tan álgidos para el país, se ha potenciado, se ha puesto mucho más, digamos, enérgico, ¿no? ¿O ha habido algún decaimiento? Me imagino que tiene que haber tenido sus variantes. ustedes conocen a Juan Luis Guerra Ajá, sí. y su 440. A ver, Así somos nosotros. Somos 4 en 40 cosas. Entonces, este ajá. resurgimiento del 440 todavía está en evolución. No sabemos en qué va a concretar. Como te decía, yo agradezco que la época que me haya tocado vivir sea tan compleja, porque es un reto total. El reto económico, político, Ajá. social, el tema salarial, los conflictos, todos esos son elementos que te van llevando a, bueno, a depurar, bueno, ¿y cómo lo hago? Y si no lo puedo hacer así, ¿cómo sí se puede? En estos momentos tenemos eh, siempre solicitamos a todos los decanos y a los directores que designen las personas que los van a representar en este programa, porque realmente los que tienen que hacer la acción son ellos. O sea, cada uno de las autoridades, cada uno es el que tiene la responsabilidad y el que debe tomar las previsiones del presupuesto, del cargo, de lo que sea, después incluir en su gestión qué fue lo que hizo y nosotros somos el equipo, digamos, que impulsa esa línea de reducción de riesgo unida a la planificación de esa instancia, de ese departamento, al nivel que sea. Le damos como esa eh, énfasis en esa arista que podría ser factible que lo mismo que cada quien hace tuviese un valor agregado de reducción de la vida. Ya, muy Eh, bien, claro, lo entendemos perfectamente. Bueno, yo he visto también que es tan interesante la propuesta curricular que también lo has mencionado y hay un proyecto también biblioteca, eso se llevó todo a cabo, los cursos de pregrado y posgrado, seguramente nos lo vas a decir ahora, me estoy adelantando quizás, pero quería llegar a captación de brigadistas, por sí. ejemplo, que Ujú. también en estos momentos yo supongo que debe ser muy importante todo eso, ¿no? Fíjate que esa parte tiene más en la población estudiantil, sobre todo, Ujú. es muy atractiva. O sea, incluso hay unos brigadistas, hay unos voluntarios que tienen que ver con los bomberos universitarios, hay otros que tienen que ver con extensión, otros que tienen que ver con las facultades, por ejemplo, típicas de atención como medicina, Medicina, odontología, farmacia, que van a los refugios, que tienen el tema, ¿cómo se llama?, de apoyo psicológico, el tema claro. de inspección de edificios por la parte de Es, ingeniería, por la parte eso había de visto, claro, claro, había visto que Comir también oficiaba eso, ¿no? Que están inspeccionando las estructuras. correcto, pero fíjate qué bonito el tener una planificación que no era como lo que normalmente nosotros teníamos Ah, ujú. entendido que era planificación, que era un punto uno, que después venía el dos, que después venía el tres. Sí, 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 No, sí. hay una meta, pero cómo llegar a esa meta son unos como bucles de decisiones que Ujú. se van centrando en fortaleza. Entonces, en esta situación, que por supuesto, de nuevo, tú dices, "Oye, organizado", no, no es que estábamos organizados, es que había como unos bucles de,
digamos, de fortalezas en algunas facultades y dependencias que se logran impulsar, por ejemplo, y en distintas cosas. Lo de la Federación de Centros Universitarios hacen un gran movimiento para recabar una cantidad de cosas que en el momento hacían falta y hacen algunas alianzas para enviarlos a los sitios donde son necesarios. Pero por su parte los de medicina también, junto con sus profesores, y entonces claro. clasifican Ujú. medicinas y entonces ese voluntariado florece eh, de frente a la situación y logra tener una efectividad en las distintas tareas que se están haciendo. ¿Cuál es el reto? Porque fíjate que psicológicamente también el tema es complicado. Claro. Nos pasó con COVID, se presentó COVID, ay, qué susto con COVID, aprendimos, arrancamos con COVID, y entonces ni Dios lo quiera viene otro COVID y no vamos a saber, porque eso no se sistematizó y se incorporó a la institucionalización del país, ni de la... Vamos a ponerle el nivel que quiera, ni de la casa de uno, no sé. En los distintos niveles tenemos una experiencia. Logramos superar el asunto, pero la dificultad de convertirlo en algo estable que haga que la siguiente vez sea más fácil, al menos o que ya tengamos algunas decisiones tomadas que ya nos hacen ser ágiles, porque ya Ujú. podemos reír. Claro. Ese es un reto gigante. Y con esto de los voluntarios, yo espero que se pueda sistematizar y fortalecer de manera constante para ir ajustando, porque muchas de estas iniciativas surgen en el momento se logran adecuar, lo hacen muy bien, pero no se mantiene ese registro de, como son los simulacros y las simulaciones, Ujú, que la ujú. idea no es simplemente salir corriendo, sino la idea es aprender de este ejercicio, mejorar lo que falló y que el siguiente sea cada vez más eficiente. Entonces, Claro, es la claro, misma claro. cosa. Ujú. A ver, y sigamos entonces con lo que, Ajá, sigamos. a ver cómo La, podemos hablar lo de la transversalidad que nos interesaba La mucho también. transversalidad es lo que les comentaba al principio, que en Sí, vez de sí. ser un departamento encargado de ese asunto, no, Eh, nosotros claro, tratamos de que todo es la reducción de riesgo de desastre transverse a la estructura universitaria y que sea la estructura universitaria la que lo incorpore en sus propias funciones y la que dé cuenta de qué es lo que está haciendo, que además no es ningún favorcito, además eso está en la Constitución, en la Ley de Gestión de Riesgo, o sea, hay todo un basamento legal donde nos obliga a todos a hacer unas cosas. Entonces bueno, enfocarse en esa dimensión, porque hay muchas, por ejemplo, todo lo que es la salud del trabajo, esto tiene mejor digamos, mejor apertura. La gente está como sí, más sí. dispuesta a Sí, todas eso estas leyes pasa, eso pasa así también acá igual. Sí, sí, sí. Ajá, En varios países, sí. sí. Entonces, si seguimos la participación, Ujú. que todo sea representativo, que toda escuela, todo departamento, toda facultad, tipo árbol, se va reuniendo sus representantes en cada uno de esos elementos que a su vez forman parte de otros. Por ejemplo, los departamentos forman parte de las escuelas de las facultades, y así se vaya tejiendo este tipo de objetivos y que haya un seguimiento con reuniones, informes a las autoridades, informes internos, que se tenga expansión, que se difunda. Nosotros tratamos de promover muchos eventos, de llevarlo a otras instancias, de convocar a otras universidades para que cuenten su historia, qué es lo que están haciendo, de llamar la atención sobre las publicaciones. Por ejemplo, las publicaciones especializadas tienen su lugar, pero las que tienen el elemento transversal hay que hacerlo notar. O sea, Claro. veterinaria y reducción de riesgo,
en historia y reducción de riesgo. O sea, que no es un especialista en reducción de riesgo, no, no, es un Claro, veterinario que hace algún trabajo para saber cómo se reducen los riesgos de desastre en su área de competencia. Incentivos. Si realmente tuviésemos los incentivos, no, los baremos de indicación de calidad de la educación incluyeran esto, pudiésemos solicitar incentivos, porque se podría mostrar, ese es otro proyecto que tenemos hace mucho tiempo, un observatorio de la incorporación de la gestión de riesgo dentro de la universidad. Lo que pasa es que también nuestros tiempos han sido difíciles, difíciles institucionalmente, difíciles a puertas adentro de Venezuela y puertas afuera de Venezuela. claro, Entonces, este tipo de proyectos o este tipo de iniciativas siempre pasan por unos canales políticos que son, a mi juicio, muy sí, 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 fastidiosos, sí. porque no, Claro, nos desvían del eje claro. fundamental de lograr algunos de estos objetivos, más allá de quién sea la persona que protagonice. Claro, Eh, mira, Mercedes, acá tenemos un comentario interesante del doctor Raimundo Padilla Lozoya, que es de la Universidad de Colima, en México. Es un prestigioso especialista también en gestión de riesgo, antropólogo, comunicador, profesor en las universidades, etcétera. Y él comenta, muy interesante programa para observar la inserción de la gestión de riesgos en la docencia y la academia. Es pertinente fortalecer los esfuerzos porque siguen presentándose riesgos y desastres en nuestros países. El comentario del doctor Raimundo Padilla Lozoya. Estamos de acuerdo, doctor. Vamos a seguir en estas alianzas para ver cómo podemos compartir experiencias para avanzar más rápido, que yo creo que bueno, por lo menos en Latinoamérica tenemos muchas cosas en común y podemos aprovechar esa historia común y seguir adelante. Y es- tenemos, fíjese, coincidencialmente con el comentario del doctor Padilla, está las debilidades de la gestión de riesgo, que las voy a leer. La gestión de riesgo no forma parte de la cultura institucional. Por tanto, su proceso de incorporación ha requerido de grandes esfuerzos. Después, la segunda es la dificultad de asumir que la gestión de riesgos tiene carácter transversal y no es un proyecto independiente. Y tercero, es la dificultad y la incertidumbre en la programación de eventos, capacitación, material divulgativo, por no contar con partidas presupuestarias específicas. Ay, ese El, es un si, punto muy importante. Sí, si tuviésemos un presupuesto donde estuviese previsto esto y si ese presupuesto no se desarrolla correctamente, hubiese algún tipo de consecuencia, pues a lo mejor las cosas fluirían, pero todo parte, es que todo es todo parte de tener un presupuesto en educación que sea suficiente, un presupuesto que incluya todos el tema salarial, el tema, nosotros se nos han jubilado muchísimas personas, muchísimos estudiantes, la verdad que es una prueba a la vocación seguir en la universidad. Y bueno, y en la medida que estas cosas son débiles y que solamente aparezcan porque eventualmente tienen algún apoyo, pues se dificulta la continuidad. Pero tiene fortaleza, menos mal que detrás tenemos también fortaleza. Hay un posicionamiento porque tenemos una experiencia que incluye en su misión como valor agregado, eso lo aprobó el Consejo Universitario, que la docencia, investigación, extensión y gestión tiene que contribuir a la reducción de la vulnerabilidad. Por lo menos que esté escrito eso, que forme parte es un gran paso y las universidades que lo quieran hacer, yo creo que ese es uno de los elementos a buscar. Después la sostenibilidad, porque la implantación del programa es una respuesta a limitaciones presupuestarias que impiden el desarrollo de nuevos programas. Entonces se parte de una plataforma legal y hay una estrategia que transversa las estructuras existentes. O sea,
Yo no sé, hay una cosa que se llama indagación apreciativa. Yo no sé si te suena. Sí, suena. La Sí, indagación suena. apreciativa es A ver, trabajar con las dime por favor. fortalezas que hay. Ahí está. Si dicen, sí, yo tengo una idea mejor, pero hace falta que pase esto, y eso no está en mis manos, y eso no va a pasar, eso no nos sirve. O sea, Mm, la indagación apreciativa es cómo llegar a ese logro con lo que hay y mm, cómo fortalecer esas cosas que sí hay para una opción de respuesta que sea factible. Todas las opciones de respuesta, si sean mejores, si no son factibles, no existen. Entonces lo que hacen es distraernos, perder el tiempo y no concretar para tener algún producto. Entonces, yo desde que descubrí la indagación apreciativa, eh, he logrado bajar un poco el tiempo que uno gasta diciendo ideas que no va a pasar, porque eso no está en nuestras manos, y sí centrarnos en los que sí pueden pasar, porque ya hay una fortaleza existente, y eso yo creo que eso es maravilloso. Y lo último, el arraigo y el compromiso, porque, como decía, es un programa que corresponde a una iniciativa de la comunidad hacia arriba, no es que la universidad venía con eso hecho y lo decretó, es una cuestión al revés, y que ese programa a partir del 2001 cuenta con también algunas personas, no todas, pero algunas personas con un arraigo y un compromiso que las personas hasta se jubilan y no corresponden, ya no son los designados a esa autoridad, porque ya pasó. Entonces tenemos un grupo que se llama Grupo Loto Comir, donde Loto. Ajá. Loto Comir, donde Loto es los otros también opinan. Y Ah, entonces esos otros no son necesariamente solo los delegados designados, son los que ya fueron designados, los que tienen interés, pero nunca, o sea, tienen interés en el tema, en definitiva, y pueden apoyar. Ese grupo es como en un WhatsApp, como de unas 100 personas. No ujú. todos participan, pero todos tienen la oportunidad de proponer algún tema y de ver cómo dentro de lo posible se puede impulsar. Entonces, son esas cosas que te digo que son interesantes porque nos hace flexible. Y ahora esto lo va a pasar muy rápido, no sé cuánto tiempo tenemos. Y nos están quedando unos pocos minutos, unos 10 minutos nada más. Ok, esto va a ser muy rápido, es como una especie de flash de algunas cosas que se han hecho a lo largo de los años. Pero es interesante, pues hay cosas que son a lo interno, por ejemplo, cosas que se hacen interfacultades, simulacros, difusión interna, proyectos, concursos, por ejemplo. Este es un truco buenísimo. Un Todo eso. curso, Mira, concurso claro. de fotografía, pero que con propósito, donde tú tengas un mensaje. Entonces la gente con el mensaje le entra al tema de riesgo y extensión, y convocatorias de eventos internacionales, nacionales, por supuesto esto, como te digo, en alguna época tuvo su época de oro, esperemos que se logren otra vez algunas condiciones que lo hagan favorable. Se podía hasta permear a la educación básica, permear tomas de decisiones en otros niveles que hacían que eso también implicaciones en otros niveles educativos. Docencia, investigación, extensión, como te decía, Facultad de Humanidades, hay una área, esto todavía existe y se reactivó ahora para este sismo, la red de apoyo psicológico, los sensores remotos climáticos, por ejemplo, que es otra área, la medicina del desastre, la gente de farmacia, el Instituto de Mecánica de Fluido con todo el tema de los estudios de las cuencas, la reducción de riesgo sísmico con las escuelas en Venezuela. Entonces, toda esta información la vamos logrando en las distintas convocatorias que hacemos del evento Universidades y Riesgos, una vitrina desde la UCB. Entonces, por ejemplo, esta es una cátedra que existe y como en el pregrado de la Escuela de Ingeniería se tiene ¿cómo se llama? Esta área incluida de gestión de riesgo en la prevención de desastres, no es una carrera, es una
asignatura. Ujú. Eventos, hábitat y riesgo, Esto premio lo experiencia. conozco yo, hábitat y riesgo lo conozco. Ajá, Ese te lo suena, conozco. ¿verdad? Te suena, te suena. Me suena, sí. Mira, mira, te interrumpo un segundo. ¿Sabes lo que tengo acá? ¿A qué es Una- eso? Es una piedra que traje de Vargas. Madre, imagínate. Estuvimos allí con la universidad, claro. Sí, Y esto ha sí. sido un motor muy importante en mi vida. Te lo quería mostrar por eso, porque Oye, me desde Hábitat alegro. y Riesgo yo aprendí mucho. Entonces, bueno, Porque tan linda, muchísimas gracias. Esas son las cosas que uno se les da razón al propósito de haberse montado en este asunto, y tú lo haces también desde tu tribuna. Esa piedra tiene la experiencia del deslave de Vargas y claro, tiene dentro de sí toda esa historia de personas, de destrucción, de situación, otra vez como insólita, cuando no es insólito, cuando siempre se ha producido a lo largo de la historia, sí, pero nuestra vida es más chiquita que esta historia y no estamos pendientes. Bueno, mira, hay maratones de arquitectura, diseños que se hacen en una sola noche y los muchachos tienen algún tema en especial, concursos de estudiantes de pregrado, de posgrado, la gente de las Naciones Unidas con el tema este de Druca, que es como, también lo deja haber conocido en su momento, de cómo los espacios físicos se eran adecuados a través de talleres que se dictaban al claro. personal a cargo. Este proyecto me fascina porque no Ay, me es muy encanta, eso me rígido. encanta. Cuando yo lo leí, me dijo, qué hermoso. Sí, Claro. es tan sencillo, es identificar las asignaturas de pre y posgrado que tienen o algún tema Mm, o algún espacio curricular. Los identificas, los mezclas, los pones, los visibilizas y no tienes que contratar a más nadie nuevo, más, no, no, están ahí, los pones de relieve, muestras esas distintas, ¿cómo se llama?, maneras de aprender recorriendo el camino de la reducción de riesgo. En los programas de COPRED, como es un patrimonio de la humanidad, tiene que ser algo diferente, todo el tema de bomberos y grupos voluntarios, todas estas láminas son programas que se van mostrando, este tema de los barrios, para aprender, para que la comunidad aprenda a detectar que está en riesgo y después a cómo solucionarlo. A veces vivo con la bombona de gas al lado y no me doy cuenta que eso no estará aquí al lado de la cocina, o que me va a caer encima un transformador de electricidad cuando salga por ahí por las escaleritas. Entonces no lo vemos. Entonces es interesantísimo empezar a formar esa cultura y que la universidad también empiece a impulsar tecnología que pueda ser fácilmente aplicada para reforzar, para reconstruir y empezar a darle voz. Por ejemplo, esta es la Dirección de Información y Comunicaciones, que no solamente la voz es llevar la voz de los otros, sino la voz propia. ¿Cómo se hace para que una dirección de información y comunicaciones de una universidad pública pueda ser resiliente para poder hacer su función cuando no hay recursos? Este es otro truco. No, dirá que somos muy tramposos, pero es cierto. esto está muy bueno. Todos, cada vez que va a haber candidato, cambio de autoridades, los invitamos a todos para que digan, ¿y usted qué piensa hacer con esto? Y esa es una manera de llamar la atención hacia el tema, que a lo mejor sí lo había pensado, pero a lo mejor no. Pero Entonces, quiero hacerte a una través, pregunta. Disculpa, ¿van? ¿Realmente van y sí, participan? sí, claro, Ah, ese bueno, eso es es el importantísimo. momento de, cuando son las elecciones, como en todas elecciones, pues es el Claro, momento que ahí, cada candidato quiere mostrar su mejor fase. claro. Y bueno, y el tema es este, pues ¿cómo vamos a hacer? Es el tema al que están invitados, y esa mejor disposición tiene que ser en torno a lo que se está tratando, de reducción de riesgo. Y de ahí algunos quedan emocionados y enamorados, otros no, pero en todo caso, antes de las elecciones es esa oportunidad de reflexionar ellos como candidatos, Sí, sí, de sí. cómo pueden incorporar eso en su plan de trabajo. Tenemos canales,
Tenemos, como te decía, las cosas las hacemos a veces online porque no hay otra. Tenemos esto que se los ofrecí, el canal YouTube está a su disposición, lo que quieran colgar ahí, después lo difunden a través del link y lo mismo, lo que vean ahí que les parezca de utilidad, con todo gusto lo pueden tomar. ¿Ves? Aquí están las Igualmente propuestas. pueden ver todos los epicentros, disculpa, todos los epicentros, todos esos programas de epicentros están grabados y se suben a YouTube. También los pueden encontrar. Maravilloso, Entonces puede haber una hermosa unión, ¿verdad? Lo interesante también es articular, ¿no? Estar claro, con convenios, estar ahora más que nunca relacionados, entre comillas, correcto, correcto. nosotros. Bueno, ya terminando esto, distintas propuestas de trabajar de una manera distinta, porque burocráticamente estamos organizados de una manera, pero eso es muy lento. Entonces, bueno, desde esta propuesta es cómo coordinarnos para que todos los que tienen que opinar estén juntos y opinen de una vez. Que no tengan que preguntarle al otro, el otro preguntarle al otro. Y bueno, y Claro. eso se impulsa, eso sale de esto del loto comir para que el que no tenemos poder para hacerlo, pero tenemos propuestas para que el que tenga poder para hacerlo lo evalúe y vea si es una manera más efectiva de lograr el trabajo cotidiano que hace falta. Bueno, todas estas cosas, los programas tienen sus memorias. Tenemos este curso que me quiero detener un momentico, que es el curso de Ciudadanía Universitaria Resiliente, donde ahí aprendemos lo que es patrimonio, sobre todo manejo de emociones, es importantísimo. Si no manejamos las emociones, hasta allí llegamos, no vimos más. Entonces, salud, el tema de los fake news, el tema de la ciudadanía digital, el tema de la sostenibilidad, de la reducción de riesgo, el trabajo de los bomberos. Ahí hay un montón son 9 temas que los pueden son un MOOC es que los curso yo solo de manera síncrona y al final me dan mi certificado. Y ya la facultad o la escuela verá si eso lo acredita para el empleado, para el profesor o para el estudiante que lo haga en alguna de las asignaturas o es un curso adicional. Ya eso nosotros proporcionamos el material y ya cada quien lo gestiona como le corresponda. Eh, Listo, los profesores también estudian esto y hemos tenido distintas intervenciones con lo cultural, eh, mm, tomando, por ejemplo, épocas o días emblemáticos como el Día Internacional de la Reducción de Riesgo de Sí, Desastres, sí, como Naciones Unidas, claro. también como marco para Sí. impulsar que las personas se centren un poco en eso, de que es en octubre, y se empiezan a hacer cosas distintas, talleres. Por ejemplo, es muy interesante. Esto es un aliado, este es el Banco del Libro, que no es universidad. Y el Banco del Libro, cuando Vargas, precisamente, Ajá. hacía lecturas dirigidas sobre textos alegres, no sobre Claro. textos Sí, sí, ligados a sí, la sí, tragedia. Y sí, entonces sí, gente que sí, estaba sí. muy sola en los refugios aprovechaba y cambiaba de sintonía. Bueno, cosas como estas son las que hacemos. Y todo Eh, esto es realmente algo para que te diría, Mercedes, tenemos que tener un encuentro más, porque ya se nos acabó el tiempo, sí, lamentablemente, estamos listos. y tenemos Hasta que aquí llegamos. entregar el programa. Me encanta lo de las conclusiones. Eso lo dejo para ti. A ver. No, bueno, la conclusión es que si visibilizas todos los impactos, ayuda a tener conciencia del potencial pedagógico de la universidad, porque una cosa es, hay que ser coherente y transparente en lo que se es, lo que se hace y lo que se dice, y eso impacta a la sociedad. O sea, para hacernos creíbles es una herramienta maravillosa. Podríamos modelar esta cultura centrada en la ética, la responsabilidad social, la innovación, y hacer de eso un aula abierta con intencionalidad y propósito de trascendencia. Y estos son, bueno, nuestros compañeros. Algunos de ellos ya son nuestros ángeles que nos protegen a nivel Papa Dios, pero se mantienen en todos nuestros
nuestro corazón y en nuestra energía y dándole continuidad a todo esto. Ay, ¿Se bueno, acabó? Mercedes, querida Mercedes, doctora Mercedes Marrero de Venezuela, Universidad Central de Venezuela, directora de COMIR, agradecemos muchísimo esta intervención, todo lo que nos has informado. Tenemos que estar otra vez también en contacto para poder ir en detalle, ¿verdad? Por todo lo que has dicho, porque son como titulares y queremos saber más. Correcto. Muy agradecida por haber estado con nosotros en Epicentro Argentina. Muchísimas gracias. Saúl Briceño allí en México y acá en Argentina, Marcelo Piatti. Muchas gracias a todos por este encuentro porque hemos aprendido muchísimo. Y un abrazo enorme para Venezuela, para todas las Gracias, personas que están pasando momentos tan difíciles y que, gracias. bueno, que el COMIR es realmente una fuerza inagotable, increíble, maravillosa y que hace muchísimo por la reducción de la vulnerabilidad, sobre todo en estos momentos. Muchas gracias por esa misión que tienen ustedes. Será hasta un próximo encuentro. Buenas tardes, buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches, te abrazo, que estés bien. Igualmente, querida Gracias, Mercedes. Marcelo, gracias a todos.